Nuestras prioridades no pueden seguir siendo las mismas. En ese encuentro todo cambia. Cuando Jesús nos recibe, cuando transforma nuestras vidas y nos dice, sígueme. Estoy haciendo algo, tengo planes, tengo ideas, sígueme. Y a nosotros, en nuestra experiencia particular, ese sígueme nos fue llevando poco a poco hasta el país de Uruguay, allí en la ciudad de Montevideo, donde tiene una población muy similar a la de Puerto Rico, 3 millones más o menos de habitantes. Sin embargo, es el país en todas las Américas con el menor porcentaje de creyentes. ¿Escuchó bien? Es el lugar, es la ciudad con el menor porcentaje de creyentes en todas las Américas. El tema de la conferencia misionera este año es todo de Jesús para todo el mundo. Porque en la alianza enfatizamos que todo tiene que ver con Jesús. Todo empieza y todo termina con Jesús. El autor y consumador de la fe, como dice el autor de Hebreos. Hace unas cuantas semanas estuvimos celebrando Navidad. Y ahí celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos cómo Jesús se acerca, cómo Dios en Jesús se hace uno de nosotros. Porque otra vez, la fe cristiana no tiene que ver con buenas ideas. La fe cristiana no tiene solo que ver con algunas afirmaciones doctrinales. La fe cristiana no tiene que ver necesariamente con puntos teológicos. La fe cristiana tiene que ver con una persona, con Jesús. Ese es nuestro mayor regalo. Y ese es el mayor regalo que nosotros tenemos para el mundo. Para Puerto Rico, para Uruguay y para el resto del mundo. Todo Jesús. Todo Jesús. Sus palabras, sus acciones, su manera de acercarse a la gente, su muerte, su resurrección, su reino, su llamado, su promesa. Y es para todo el mundo. Porque Dios ama el mundo entero. El mundo entero. Cada nación, cada pueblo. Recién estaba escuchando al teólogo y antropólogo Tito Paredes, peruano, y él estaba hablando sobre este asunto de la misión de la iglesia y decía algo que suena muy similar a lo que estamos hablando acá de todo Jesús para todo el mundo. Y él lo explica de la siguiente manera. Cuando decimos todo el Evangelio, nos referimos al hecho de que el Evangelio debe ser anunciado y vivido con todas sus consecuencias espirituales y sociales, haciendo justicia a todo el consejo de Dios. Todo el Evangelio, todas sus consecuencias espirituales, sociales, es todo el consejo de Dios. Y después él dice, a todo el mundo significa que todos los pueblos de la tierra deben tener la oportunidad no solo de recibir el anuncio de las buenas nuevas, sino la posibilidad de expresar en su propio idioma y cultura todo el consejo de Dios. Todo es Jesús para todo el mundo. Y antes de contarles entonces brevemente y mostrarles algunas fotos de nuestro ministerio allá en Uruguay, quisiera invitarlos a considerar una escena en los evangelios que creo que le hace justicia a este asunto de centralizar a Jesús, de poner otra vez a Jesús en el centro. Y quisiera invitarles a Mateo 17. Vamos a leer del verso 1 al 8. Mateo 17, esta escena que la conocemos como la transfiguración, una escena que es muy interesante. Y quisiera rescatar de allí algunas ideas, algunos elementos de esta singularidad de Jesús. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 17, versos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz.
De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. En esta escena pasan varias cosas interesantes. Y lo primero que me gustaría resaltar en esta escena es que luego de Jesús llevarse a los discípulos, a estos 3, que muchos piensan que eran como un círculo dentro de los 12, todavía un poco más íntimo, con el que Jesús compartió ciertas cosas. Bueno, Jesús los invita a estos 3, se van al monte, están allí orando, y dice que el rostro de Jesús cambió. Dice que brillaba como el sol. Yo me imagino que tanto para aquellos discípulos como nosotros que hemos leído la Escritura y quizás podemos recordar allá en el Antiguo Testamento un episodio en el que Moisés está también en un monte, está delante de Dios y está pidiéndole a Dios: muéstrame tu gloria. Qué bravo, Moisés. Muéstrame tu gloria. Y en ese episodio, que también está lleno de simbolismo, Dios le dice que no va a poder ser. Lo siento, Moisés. Y le dice que le va a poder dejar ver sus espaldas. Otra vez cargado de significado todo esto, y no vamos a entrar ahí, pero de alguna manera Moisés pudo ver algo de la gloria de Dios, no el rostro de Dios, vio las espaldas. Pero acá, estos discípulos están de frente de Jesús y de alguna manera, lo que Moisés no pudo ver, ellos contemplan en Jesús el rostro de Dios, la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que aquel evento impactó la vida de estos hombres de una manera maravillosa y que nunca se olvidaron de esto. Vieron allí el destello de la gloria de Dios. Y yo me imagino, si somos honestos, a lo largo de la vida de los discípulos, después que Jesús los llama a seguirle, después que están pensando, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo Jesús va a empezar a ganar fama? ¿Cómo Jesús va a ganar poder, autoridad? ¿Cómo va a empezar a virarse las mesas, digamos? Y Jesús ser el que está dictando las cosas. Pero Jesús a veces como que no parecía ir en esa dirección. Y yo me imagino que los discípulos muchas veces se preguntaron: ¿nos habremos equivocado? ¿Habremos pensado? ¿Nos vendieron sueños? O como dicen en Uruguay, nos vendieron humo, vende humo, se dice allá. ¿O será este de verdad? Porque Jesús a veces no se defendía cuando le decían cosas terribles. Y quizás en este momento ellos necesitaban ver algo. Y vieron la gloria de Dios allí. Vieron la gloria de Dios. Y yo estoy convencido que Dios todavía hoy anhela que otros vean su gloria. Es más, si una promesa tenemos en la Escritura es que habrá un día en que toda la tierra será llena de su gloria. De que todos le veremos. Aún aquellos que pensamos que ya hemos visto suficiente, que hemos visto bastante, dice Pablo, vemos todavía como por espejo, pero un día veremos tal como es. Y Dios anhela todavía que hoy, gente, aquí en Puerto Rico, en Uruguay, en todo el mundo, vea, aunque sea un destello de su gloria. Acto seguido se nos dice, si ya está rara la escena, con que el rostro de Jesús cambia, aquello brilla como el sol, se nos dice que aparecen allí Moisés y Elías.
Y están allí conversando con Jesús. Y a mí me encanta que los evangelistas cuentan esto como si fuera la cosa más normal del mundo. O sea, Moisés y Elías habían muerto hacía mucho tiempo. No estaban ya en el panorama. Y habían sido personas centrales en la historia de Israel. O sea, Moisés y Elías, muchos piensan que está aquí de alguna manera resumiendo la ley y los profetas, lo que le daba identidad al pueblo de Israel. Lo que el pueblo de Israel podía citar e imitar para decir, bueno, esto es lo que Dios nos ha dicho. Esto es lo que Dios ha dicho. Esta es la palabra de Dios. Lo que dijo Moisés, lo que dijo Elías y lo que hicieron. Y allí están estos dos conversando con Jesús. Y Pedro, que es el que siempre salta, ¿verdad?, a decir las cosas que quizás todos están pensando pero no se atreven a decir, se le ocurre, si Pedro hubiese sido boricua, yo creo que hubiese dicho, Jesús, esto está brutal. Vamos, ¿qué tal si nos quedamos aquí? Porque allá abajo del monte la cosa se complica. Aquí como que todo hace sentido. Estás tú y hasta Moisés y Elías están aquí. Hacemos 3 tienditas de campaña, 3 enramadas. Se quedan ahí ustedes. Nosotros nos quedamos aquí. Está bien. Aquí todo hace sentido. Oiga, y que mucho nos pasa eso a veces a nosotros en nuestra vida de fe. Tenemos experiencias con Dios que nos llenan de momentos, que nos fortalecen, que nos levantan y decimos, ay Dios, que esto no termine. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a un retiro y queremos que el retiro termine porque no queremos volver el lunes al trabajo porque, señora, allí en el lunes se complica la cosa, o no quiero volver a los revoluces de casa, o no quiero ver a enfrentar los revoluces del país. En esos momentos como que todo hace sentido y queremos congelar esos momentos. Pero nuestro Dios no es un Dios que congela momentos. Nuestro Dios es un Dios que está continuamente en movimiento. Y al ratito de que esto terminó, ellos van a bajar, Jesús les va a decir, bueno, ya, vamos otra vez para abajo. La idea es que estos momentos, en vez de querer congelarlos, nos marquen de una manera que informen nuestra vida el lunes cuando tengamos que volver al trabajo y todas las demás cosas. Que informen las decisiones que tomamos día a día, que informen nuestras prioridades y la manera en que vemos el mundo, que nos vemos a nosotros mismos, que vemos a Dios. Pero volviendo a Moisés y Elías, eran figuras importantes, eran autoridad, estaban seguramente en lo que le podríamos llamar el Salón de la Fama de la Biblia. Sin embargo, cuando Pedro está diciendo esto, nos dice Mateo que no había terminado de hablar cuando de momento ocurre otra cosa también que quizás nos transporta a escenas en el Antiguo Testamento, una nube les cubre. Y muchas veces en el Antiguo Testamento vemos la nube como una señal de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios a veces no es solo una cosa como que, ¡ay, qué lindo! La presencia de Dios a veces se experimenta como algo que la gente no sabe qué hacer, que les llena a veces de temor, de terror. Y yo me pongo de momento en su lugar y digo, cuando uno está, quizás lo más que podemos identificarnos es cuando uno está guiando en medio de una neblina bien fuerte. No sé si quienes han pasado aquí, cuando uno a veces va para el centro de la isla, especialmente si va de noche a veces, un día con mucha neblina, oiga, qué difícil es guiar. Uno como que empieza ya a bajar un poquito la velocidad porque no sabe que está de frente. Cuando estamos así, en medio de eso, nuestros sentidos no funcionan igual. No podemos confiar igual en nuestra vista, entonces tenemos que estar mucho más pendientes. Pero aún de manera simbólica o quizás de otra forma, nosotros a veces cuando nos sentimos que estamos confundidos, cuando estamos en momentos de nuestra vida como que no sabemos qué hacer, usamos esa expresión, estoy como en una nube. Como que mi pensamiento ahora mismo está como nublado, como que no sé bien qué hacer. Y yo creo que eso nos pasa muchas veces también en nuestra vida de fe. A veces pasamos por experiencias que nos hacen de momento cuestionar, ¿de verdad esto es? ¿De verdad esto es? ¿De verdad el Evangelio? ¿De verdad Dios está ahí? ¿Por qué me permitió pasar por esto? ¿Por qué esta oración que yo estuve ahí de rodillas pidiendo y pidiendo, por qué no se dio? Oye, ¿por qué se le dio el milagro a aquel otro y a mí no? Oye, ¿por qué parece que siempre es una lucha todo? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tiene...?
Bueno, el salmista David muchas veces está, Dios, pero ¿cómo puede ser que el malo prospera y los que estamos tratando? O sea, hay momentos en los que uno puede sentirse así. Yo no sé si ahora mismo estás así, pero si lo estás, créeme, no eres el único, no estás solo. Todos o hemos estado o quizás estamos en situaciones así, en nubes que nos confunden, incertidumbre. Oiga, pero si hay algo que nosotros necesitamos en medio de estas nubes de confusión, es escuchar la voz de Dios. Y por alguna razón, hay veces que es solamente cuando estamos en esas nubes de incertidumbre que como que nuestro oído se afina un poquito más. Porque cuando todo se ve clarito, pensamos que todo está bien. Y yo sé qué va a pasar mañana. Cuando la cuenta de banco está bien y digo, está bien, me aguanta eso para lo que pase. De momento, cuando entonces las cosas no están tan bien, es que uno como que presta un poco más de atención. Y en ese momento se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo gran gozo. Esas palabras como que las habíamos escuchado antes, ¿se acuerdan? En el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús se escuchan las mismas palabras del cielo, pero acá le añade algo. Les dice, no solo es que esté mi Hijo amado y qué bueno que yo estoy complacido con Él, estoy haciendo algo con Él tremendo, dice, escúchenlo a Él. Así como están escuchando esta voz del cielo, escúchenlo a Él, porque ese es el que habla por mí. Ese es el único Hijo. Ese es el que, del cual Juan dice, nadie ha visto a Dios. Pero el Hijo es quien nos lo ha dado a conocer. Entonces, muchos teólogos y comentaristas piensan que aquí hay algo que está pasando, que en medio de estas voces y figuras importantes en la figura de Israel, como Moisés y Elías, Dios les está recordando que por importantes que hayan sido, ahora llegó el que es. Ahora llegó el que es el Hijo de Dios, el que es la palabra de Dios. Nosotros decimos que este libro es la palabra de Dios. Y no es que esté mal decirlo, pero que no se nos olvide. La verdadera palabra de Dios, lo que Dios tiene para decir es Jesús. Esa es la palabra encarnada. Si esto hace algo es dirigirnos a Jesús. Si esto hace algo es llamarnos la atención a la voz de Dios en Jesús. Y a lo largo de nuestras vidas también hemos tenido muchas voces que nos han informado, que nos han marcado. Yo estoy seguro que si usted toma 10 segundos para pensar, 3 personas que su voz han sido importantes en su vida, van a venir rapidito. Puede ser mamá, papá, un tío, un maestro, un profesor, un pastor, un amigo. O quizás personas que no has conocido, pero de momento un escritor de un libro, alguien que de momento sus ideas marcaron tu vida. Lo podemos pensar incluso como denominación, como iglesia. Hablamos de los grandes, del fundador de la Alianza y lo citamos, Benjamin Simpson o Tozer, todas esas cosas. O personas acá en Puerto Rico, todavía recordamos que han sido voces que han informado nuestra vida. Oye, y eso está bien. Pero que no se nos olvide, que por importantes que sean esas voces, la voz número 1, la voz que va por encima de todo, es la voz de Dios en Jesús. Todas las demás voces nos tenemos que llevar allí, someter a la cruz, a la voz de Jesús. Pero saben que nuestros países también han sido informados por voces importantes, para bien o para mal. Y cuando yo pienso en Uruguay, yo pienso en cierta manera cómo las voces de la cultura han informado la manera de pensar de este país. Algunas buenas y algunas no tan buenas. Pero de alguna manera los ha llevado a pensar que esto de la religión, la fe, no es algo importante. Hoy día en Uruguay el mayor porcentaje de personas se identifican como sin religión. Ni siquiera es ateo. O sea, al menos el ateo tiene una posición fuerte, firme de que no. Es sin religión. O sea, eso no es algo importante para mí, nunca lo ha sido. Y por eso nosotros estamos allí. Porque de alguna manera nosotros sabemos que nuestra presencia allí
es nuestra estrategia. Nuestra presencia allí es lo que puede llamar la atención y ser testigos de la voz de Dios en Jesús. Escúchenlo a Él. Nuestra labor allí no es tanto decir, no, escúchame a mí. No, es ayudar a la gente y decirle, escúchenlo a Él, porque Él tiene palabras de vida, porque Él tiene palabras de esperanza. Él tiene un mensaje que transforma nuestras vidas. Y si todavía hace falta aquí en Puerto Rico, donde a veces las estadísticas salen que más del 90% se identifican como evangélicos o creyentes, pero nosotros nos levantamos y vivimos cuando ustedes que viven acá todo el tiempo, sabemos que esas estadísticas, ¿verdad? Como que no cuadra con la realidad muchas veces. Si hace necesidad todavía aquí, donde la alianza nada más tiene 50 y pico de iglesias, imagínense un país donde, para hablar solamente de la alianza tenemos 12, con la misma población más o menos de acá de Uruguay. Hay mucha necesidad todavía de que gente sepa que hay otra voz. Una voz que quizás todavía no han escuchado y es la voz que puede transformar su vida. Y por eso es que nosotros estamos allí. Escúchenlo a Él, porque Jesús sigue hablando todavía. No se trata de que digamos, ay, qué bueno cuando Jesús hablaba y cuando Jesús enseñaba. Jesús está vivo y sigue hablando y sigue enviándonos a nosotros a ser portavoces. Necesitamos poder escuchar la voz de Dios, poder conocerlo de manera en que su voz transforme nuestra vida. Miren, les soy bien honesto, esto no se trata de que yo pueda venir aquí en 4 años y decirle, ay, ahora subió el porcentaje, ahora hay más cristianos o ahora hay más iglesias. Eso es importante, sí, pero no se trata solo de estadísticas. Los que se tratan solamente de estadísticas es el mundo de los negocios. Las estadísticas son importantes, pero lo que nosotros queremos son historias, son gente transformada. Es gente que realmente experimente el Evangelio. Nuestro mundo necesita hoy escuchar la voz de Dios. Porque mire que el mundo está bien complicado. Está bien complicado. Pero no es algo nuevo. Si yo le pregunto a alguien que tenga 20 años más que yo o 40 años más que yo, si buscamos en la historia, hace 100 años también estaba bien malo, y hace 200 años también estaba bien malo, y hace 500 años también estaba... O sea, el mundo es lo que es. Vivimos en un mundo caído. Y todavía en ese mundo Dios sigue hablando y hay gente necesitando escuchar la voz de Dios. Y por eso nos sigue llamando a ser parte de lo que Él está haciendo. Aquí en Puerto Rico, en Uruguay y en el resto del mundo. Cuando pienso en esta escena que estamos considerando, veo esa similitud con esta nube de confusión, de incertidumbre, entre tantas ideas, entre tantos mensajes. Y muchas veces yo me siento así en Uruguay. Como que es un país que con todas las ventajas que tiene, con todos los adelantos, un país muy estable en muchos sentidos, un país que está número 1 en muchas cosas importantes. Sin embargo, esta nube de confusión, estas ideas, y mi oración es que esa nube, en medio de esa nube, Dios hable. Y que si nos permite ser testigos de eso y ser parte de eso, gloria a Dios. Es un gran privilegio. En medio de esa nube, Dios habla, dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y lo último que ocurre en la escena es que Jesús, nos dice Mateo, que se acercó a los discípulos y los tocó. Yo no sé si tú te has sentido en un momento así, como que estás, como que no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, no sabes qué decisión tomar, estás confundido en esta nube de incertidumbre y alguien pone su mano, y alguien te toca, alguien te abraza. Oye, Jesús, en medio de la confusión, que me imagino yo que no lo vieron, lo perdieron de vista. Y Jesús, en vez de decir, aquí voy a estar hasta que me encuentren, Jesús se acerca, toca y les dice, levántense, no tengan miedo. Y se levantan
Y termina la escena que se disipa la nube. ¿Y dónde se fueron Moisés y Elías? ¿Dónde estaban? Desaparecieron. Y nos dice y termina diciendo, cuando levantaron su vista, solo vieron a Jesús. Mi oración es que en medio de las nubes de incertidumbre que arropan nuestro mundo, pero me identifico con Uruguay, que Dios hable y que disipe esas nubes y que cuando la gente levante su mirada, solo vean a Jesús. Solo vean a Jesús. Que de momento se disipe la confusión, que no sea, espérate, déjame comparar Jesús y vamos a ver, no, que solo vean a Jesús. Pero para eso es importante que tú y yo, día a día, también al levantar nuestra mirada, solo veamos a Jesús. Es la única manera en que le vamos a poder decirle a la gente, mira, hay muchas cosas allá afuera, pero es importante que veas a Jesús, es importante que escuches a Jesús. Todo Jesús. Todo es Jesús para todo el mundo. Señor, qué hermoso es saber que tú sigues hablando. Qué hermoso es saber que tu palabra sigue estando válida, vigente, viva. Yo solo te pido, como hemos hablado, que en medio de tanta confusión que pueda haber en nuestras propias vidas, en nuestros países, en el mundo, en medio de tantas voces que se pelean nuestra atención y que casi nos obligan a escoger uno de esos y decir, en este es el que creo, que podamos discernir tu voz y que todas las demás figuras desaparezcan y solo te veamos a ti, solo escuchemos tu voz y que esa sea la voz que nos dirija. Esa sea la voz que nos transforme. Esa sea la voz que nos dice quiénes somos, tus hijos amados. Esa sea la voz que nos diga a lo que nos has llamado. Esa sea la voz que nos permita acercarnos a otros con compasión. Esa sea la otra voz, la voz que nos diga que hemos sido perdonados. Que esa voz diga que hay sanidad para nosotros, aún para los traumas más terribles que hayamos experimentado, las situaciones más horribles, Dios. Que hay sanidad, que hay esperanza, que hay restauración. Que esa sea la voz que diga aún relaciones que estuvieron rotas puedan ser reconciliadas, Padre. Porque cuando el mundo vea eso, es que entonces podrá decir, esto es serio de verdad. Esto no es solo discursos que se oyen bonitos. Esto es algo que transforma vidas, que transforma ciudades, que transforma comunidades y que transforma países. Y en fin, que transforma un mundo que tanto lo necesita. Gracias por hacernos parte, Jesús, de lo que estás haciendo en todas las partes del mundo. Sigue moviéndote, sigue llamándonos. Y danos la valentía de decir sí a ese llamado. Como se vea, donde sea, en las circunstancias o lugares donde tú nos estés llamando, pero que vayamos allí a donde nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.